Muchas gracias, adiós. Gracias. Bueno, nos vamos al otro lado del estudio. Nos vamos con Fernando. ¿Voy, cruzo? Ah, voy literalmente. Bueno, ahí voy con Fernando Borroni, que nos va a hablar de que Vamos a hablar de lo que generó el voto de la Argentina al pliego de los Estados Unidos para expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Pero para tomarlo más allá, por supuesto que esto generó más resquemor también dentro del gobierno, de los sectores por fuera del gobierno, pero que entendían que la postura del gobierno argentino debió ser una postura de abstención, al menos de abstención. ¿Por qué? Porque la denuncia es clara contra Rusia por crímenes de guerra, violación a los derechos humanos, por la matanza en Ucrania, pero está en un proceso de investigación. Entonces dice, bueno, si mientras tanto se está en un proceso de investigación, ¿por qué ya se lo está condenando? Ahora, esta discusión, uno puede entender, más allá del voto que hizo la Argentina, uno cuando mira al mundo, dice, ¿existe una doble vara cuando tenemos precisamente que mirar la violación a los derechos humanos? ¿Existe una doble vara cuando tenemos que, entre otras cosas, condenar los crímenes de guerra? Y déjame decirte algo, antes de entrar de lleno a cada uno de los temas puntuales. La doble vara tiene que ver con lo individual. Quiero decir, si yo evalúo de una manera una actitud tuya, y la misma actitud la comete Juan Enrique y la evalúo de otra, es doble vara. Ahora, eso es en lo individual. Cuando vamos a lo político, más que doble vara son políticas o no de sumisión, económicas o culturales. Los abusos de Guantánamo al descubierto. Guantánamo, esta prisión de los Estados Unidos que está en la isla de Cuba, condenada por varios organismos de derechos humanos, pero sin embargo, Occidente no la cuestiona. 759 informes secretos destapan las vejaciones de Guantánamo. Los documentos revelan que el principal propósito de la prisión era explotar toda la información de los reclusos a pesar de la reconocida inocencia de muchos de ellos. Bueno, el 60% de ellos fue conducido a la base militar sin ser una amenaza probable. Esto, que es del diario El País de España, si no me equivoco, es una síntesis de lo que es Guantánamo. Cuando Naciones Unidas, la OEA, lo que quiera, se plantaron frente a los Estados Unidos y dijeron, señores, cierren Guantánamo. Biden se comprometió a eso. También lo había hecho Obama. No lo hicieron. Guantánamo parece que no se violan los derechos humanos y que no son crímenes de guerra, porque muchos de ellos están presos, acusados en alguna instancia bélica. Otro caso, el caso de Irak, el país de España, El 24 de octubre del 2010, los crímenes de Irak se revelan al mundo. El Wikileaks, ¿sí? Esos cables que se dieron a conocer, destapa 400.000 documentos del ejército estadounidense sobre la guerra. Bueno, las fotos que recorrieron el mundo, y digo las fotos por el impacto que esto podría haber generado, y sin embargo, no lo agregué porque no te quería interrumpir antes, pero con las que convivimos, ¿no? Sí, claro. Con las que convivimos, y más allá de la ONU, quiero decir, sí, claro. Todos los argentinos, los habitantes de este mundo, como si no sucedieran. Exactamente. Sí. Y acá habla de los papeles que sacan a luz los abusos, los asesinatos y el encubrimiento de las torturas. Pero esta nota sigue un poquito más y es impresionante el detalle, porque uno de estos informes dice, a una niña la mataron mientras jugaba en una calle de Basora, a un detenido esposado lo sacaron a la calle para ejecutarlo a tiros, a dos sospechosos que se estaban rindiendo le dispararon desde un helicóptero Apache porque en la base pensaban que seguían siendo un objetivo legítimo. Son solo unos pocos ejemplos del macabro relato del día a día de la guerra de Irak que se desprende de los registros que llevaban los propios soldados norteamericanos. Aquí no hay ni violación a los derechos humanos y aquí no hay guerra, delitos o crímenes de guerra. Pero podemos hacer otro recorrido, Dani. Amnesty Internacional, cuando posicionamos la mirada sobre Palestina, Israel y territorios palestinos ocupados, los ataques sistemáticos de Israel contra viviendas en Gaza deben investigarse como crímenes de guerra. ¿Se investigan como crímenes de guerra? Sí, Amnesty Internacional. Naciones Unidas levanta la voz, castiga a Israel. Jamás. No pasa nada. Bien, podemos ir a otros temas. ¿Sabés cuál, por ejemplo? Espero no irme del orden. Malvinas. Vos te vas a acordar muy bien. Estuviste ahí en el sur, argentino. El Manuel Belgrano. El Manuel Belgrano fue un crimen de guerra. Al Manuel Belgrano se lo hundió por fuera de la zona bélica, por fuera de la zona del territorio donde la guerra está establecida. ¿Pasó alguna sanción? ¿Los quitaron de algún lugar a Inglaterra precisamente por este crimen de guerra? No, tampoco. ¿Esto es una doble moral? Yo creo que no. Yo creo que esto es una sumisión ante un relato y un poder dominante.
Bueno, lo empezábamos a hablar, Fer, cuando comenzó la guerra, ¿sí? Cuando comenzó la guerra en Ucrania, y hablábamos de los Estados Unidos y la diferente vara. Después el tema, y ya han pasado más de 40 días de la invasión en Ucrania, y da la sensación de que el tema un poco se perdió porque nos acostumbramos también a convivir con la guerra, como si la guerra en estos tiempos también fuera algo válido. Convivimos, de hecho, con lo que está pasando en Rusia, Ucrania concretamente. Pero sí era algo de lo que se hablaba, ¿te acordás? Y lo hemos hablado nosotros aquí en nuestro programa en el momento en que comienza este conflicto y, bueno, la diferencia con las invasiones que Estados Unidos ha cometido históricamente, vos acá mencionabas algunos de los lugares, y la vara ha sido siempre distinta, justificada por los medios de comunicación y después por, bueno, las sociedades en general, por los diferentes países, por el pensamiento hegemónico, claro. Vos lo decías también hace un rato, mirá, hace un rato no, cuando empezó también el tema en Ucrania, hablamos mucho aquí, Dani, de los refugiados. Ahí vamos a ver una placa sobre los refugiados en el mundo. Y lo dijimos en muchas oportunidades. Parece que los refugiados depende de quiénes sean los que son refugiados, ¿no? Hay 82,4 millones de personas que están desplazados por la fuerza en el mundo. Es una locura esto, ¿eh? Claro, los refugiados llegan a 20,7 millones. Esto es bajo el mandato del ACNUR, que es de precisamente los que controlan los refugiados en la ONU. Refugiados palestinos, tenés 5,7 millones. Personas desplazadas por cuestiones internas de su propio país, 48 millones. Y tenés otros 4 millones que solicitan asilo, y es muy bueno el detalle de Venezuela, particularmente. Decime si no es hermoso. Solo Venezuela. Pusieron solo Venezuela a ver cuántos desplazados había. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Todos estos números existen preguerra Rusia-Ucrania. Sin embargo, el mundo se detuvo, que está bien que lo haga, por los refugiados, los que se iban de su país, de Ucrania, ¿no? Bueno, te digo más, el propio Papa Francisco, que tal vez alguno me ayude con la memoria, yo con los años soy muy mala, en el momento en que asume el Papa Francisco, su primera visita es a la isla de Lampedusa, vos tal vez lo recordarás, y lo que explica es que el drama de los refugiados, ¿sí?, por diferentes cuestiones, en realidad no solamente por conflictos bélicos y cuestiones políticas, iba a ser el problema de estos tiempos. Es el problema de estos tiempos y, sin embargo, bueno, Europa, antes de Ucrania, ¿qué pasaba en Europa? Alemania, la propia Angela Merkel llegó a hablar de esto y no recuerdo si fue cuando lloró. Bueno, probablemente sí. Creo que ¿no? sí. Probablemente sí, o después vino la pandemia, bueno, un poco por ahí, pero se mostró junto a los refugiados, niños refugiados en Alemania, ¿no?, instando a otros países a que los recibieran. Es un drama, es el drama de estos tiempos, los desplazamientos de gente, y sin embargo, bueno, acá es la cuestión Ucrania-Rusia que divide y que no sé cómo algunos llegan a ser defensores de Rusia y otros defensores de Ucrania, porque la verdad... ¿Viste? Hay un mundo para empezar a debatir y para estudiar respecto de lo que está pasando en esa guerra, pero bueno, lo cierto es que sí hay una doble vara clarísima. Claro, clarísima. pero que aparte responde a esto que decíamos hace un rato, responde a un pensamiento hegemónico, responde precisamente a que se va construyendo un relato y se va construyendo un concepto de lo que sucede a partir de dónde sucede y a quiénes le sucede. Quiero decir, por supuesto que tiene que investigarse lo que se está denunciando de esta matanza a la sociedad civil en Ucrania. Ahora, Atilio Borón hizo, nuestro colega, además sociólogo y escritor, hizo una extraordinaria nota donde hablaba, entre otras cosas, de lo que cuando se condena a Rusia, cuando la Argentina condena a Rusia, sin todavía tener el informe terminado, estaba llevando adelante la doctrina Irurzun. Muy interesante. Lo podemos escuchar si tenés ganas. Dale, lo compartimos, sí. El desafortunado voto de la Argentina en la Asamblea General de las Naciones Unidas, por el cual se suspendió la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos, tiene una enorme similitud con la doctrina Irurzun. En el terreno internacional no había un antecedente tan claro. Rusia fue suspendida en base a rumores, noticias de la prensa, informaciones que aparecieron en redes sociales, pero no de ninguna manera en función de un informe oficial de un organismo reconocido por Naciones Unidas, lo cual constituye una monstruosidad jurídica
porque Naciones Unidas no puede suspender a un miembro, y además un miembro como Rusia, que es parte del Consejo de Seguridad, sin la base de un informe fehaciente, independiente y producido por la propia organización. Argentina quedó muy mal parada con el país que primero acudió en nuestra ayuda cuando estalló la pandemia del COVID-19 y nos mandó las vacunas Sputnik. Bien, quiero tomar palabras que dijo el presidente de Chile, Boric, aquí en la Argentina, al lado del presidente Alberto Fernández, cuando un periodista, con mala intención, le pregunta sobre los derechos humanos y lo buscó que responda en torno a la triada Venezuela, Nicaragua, Cuba. Sí. ¿No? Y el propio Boric le responde, ¿por qué siempre, estoy usando mis palabras, pero el sentido, ¿por qué siempre van a la triada Venezuela, Cuba y Nicaragua y no preguntan por la violación a los derechos humanos, por ejemplo, en mi país, dice Boric, claro, después de la matanza que llevó adelante Piñera. Claro, claro. Esto tiene que ver con un pensamiento hegemónico que se instala en todo el mundo, de distintas maneras, y que le hace el juego precisamente a quienes no pueden hablar de violaciones de los derechos humanos. Todas son condenables, sí, pero irrita más que algunos levanten la vara para juzgar a los otros. Bueno, mostrabas la